Increíble y conmovedora, la novata expone la verdad oculta y transforma la vida de las vendedoras. Soledad respiró hondo mientras acomodaba las flores en su pequeño puesto del mercado. La brisa ligera traía consigo el aroma dulzón de los jazmines, pero en su pecho una tormenta se gestaba. A sus 22 años había aprendido a ser ágil entre las transacciones, a conectar con los clientes con una sonrisa que ocultaba su desasosiego. Sin embargo, el murmullo del mercado, los gritos de las vendedoras, las risas y las críticas la hacían sentir invisible, solo otra más en la fusión de colores y olores. No quería ser parte del fondo, soñaba con ser la voz que rompiera el silencio. La vida no se lo ponía fácil. Los días eran un constante tira y afloja entre la necesidad de cuidar a su madre anciana y su deseo de ser escuchada. Aunque su nombre resonaba entre las flores, su vida palpitaba entre sombras. «Tienes que dejar todo esto, Soledad, no desafíes el orden», le advertían sus compañeras en susurros. Pero en su alma ardía una llama de justicia. No solo por ella, sino por cada mujer que, como una sombra, lidiaba con la desigualdad que les robaba la dignidad. La intensidad aumentó cuando un nuevo promotor de eventos, ataviado en un impecable traje gris, apareció en el mercado. Con su aura carismática, galvanizó la atención de las vendedoras, incluyendo a Soledad. ¿Y si él era la clave para elevar sus voces? Esa idea se enredó en su mente mientras su corazón latía con fuerza. Pero detrás de esa chispa de esperanza, el miedo la apresaba. ¿Sería capaz de romper el silencio de su mundo? Al día siguiente, Soledad reunió valor y decidió hablar. Alzó la voz entre el bullicio, narrando las inaceptables condiciones laborales en las que trabajaban día tras día. Pero las palabras se ahogaban en la cacofonía del mercado, y su determinación se enterraba lentamente bajo el peso de la realidad. Recordó a su madre, su mirada cansada y expectante, preguntándose si valía la pena arriesgarlo todo. El dilema moría en cada respiración, cuestionando si su ambición podría llevarla a la ruina. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras se debatía entre su deseo de ser escuchada y el vínculo con su familia, la ansiedad creció dentro de ella. Los ojos de sus compañeras se volvían hacia ella, llenos de una mezcla de esperanza y necesidad. ¿Podrás, Soledad?, resonaba en sus mentes, y al enfrentarse a su propia fragilidad, se preguntó si su voz podría ser el catalizador del cambio que tanto anhelaba. En ese instante, el peso de sus decisiones la oprimía, un dilema que la anclaba en un remolino de emociones. La presión se intensificó y el veneno del conflicto interno la consumía. Con cada paso, el miedo abrazaba su corazón, mientras una especie de rectitud iluminaba su rostro. Soledad se dio cuenta de que ese momento no era solo un cruce, sino un verdadero punto de inflexión. ¿Sería capaz de arriesgarse y hablar? Con su cabeza llena de incertidumbre, miró a su alrededor. Las flores a su lado se sentían como un reflejo de su propia lucha. La pregunta pendía en el aire. ¿Encontraría el respeto y la dignidad que tanto anhelaba? ¿O arriesgaría todo lo que amaba? La respuesta aún estaba en el horizonte, como la luz de un nuevo día justo al amanecer. Soledad volvió a respirar hondo, pero esta vez no lo hizo solo por el aroma de las flores. Se empoderó con la idea de que su voz podía ser un estandarte,
El día anterior había sido un intento titubeante, tocar el suelo polvoriento del mercado con palabras que nunca lograron despegar. Pero las miradas expectantes de sus compañeras aún seguían en su mente, como una promesa inacabada que no podía romper. El sol brillaba intensamente, pero en su pecho un oscuro nublado la acompañaba. Miró a su madre, quien desde su silla apenas se movía, y se preguntó si el riesgo valdría la pena. ¿Acaso el cambio no requería sacrificios? El miedo y la ansiedad danzaban en su interior mientras un nuevo día se desplegaba ante ella, crítico y crucial. Decidió que no podía dejar que el temor dominara su jornada. En su mente, un plan emergía: buscar una forma más efectiva para ser escuchada. Así que, mientras acomodaba los ramos de flores, no solo pensaba en la venta del día, sino en las necesidades de las mujeres a su alrededor, en sus historias, en su lucha callada. ¿Y si compartía su voz a través de un pequeño proyecto? Hablar no era suficiente. Necesitaba crear comunidad en torno a su causa. Al fin y al cabo, la unión podía convertirse en una plataforma de desahogo, de denuncia y, sobre todo, de empoderamiento. Con ese pensamiento, Soledad se acercó a una de sus compañeras, Teresa, quien parecía más sensible a su inquietud. «¿Qué tal si organizamos un grupo de conversación?», le preguntó de forma impetuosa. Apenas formuló la pregunta y ya imaginaba cómo podría ser. «Podríamos tener un espacio para compartir nuestras experiencias, nuestras luchas», continuó, sintiendo que la adicción a la idea la llenaba de energía. Teresa frunció el ceño, claramente escéptica. «No todas estarán dispuestas a hablar, Soledad. Muchos temen a las repercusiones». La respuesta le golpeó, mas lo tomó como un desafío. Ellas necesitaban un espacio donde el miedo no tuviera voz, donde pudieran exponer sus realidades. Siguiendo esa línea, Soledad comenzó a indagar. Se sentó en diferentes locaciones del mercado, escuchando a sus compañeras, prestando atención a sus historias y preocupaciones. Cuando estuvo convencida de que había suficientes mujeres interesadas, organizó una pequeña reunión al final del día, prometiendo que sería un lugar seguro, alejado de los rumores y la presión del mercado. El día de la reunión, su corazón latía con nervios y emoción. Un grupo de mujeres se reunió, y la incertidumbre llenó el ambiente. Al ver sus rostros claros, de alguna manera encontró el reflejo de su propia lucha. Las risas distantes y el bullicio del mercado se convirtieron en un murmullo lejano, mientras el espacio se llenaba de un silencio receptivo. Fue ahí, cuando las historias comenzaron a fluir, que Soledad descubrió que su voz se alzaba de la mano de las demás. Ellas compartían no solo experiencias, sino también sueños y miedos. Unos ojos brillaban con la chispa de la revelación, recordándole a cada una de ellas que necesariamente no estaban solas en su viaje. Pero en medio de esa conexión y revelaciones, una sombra oscura se cernía sobre el grupo. ¿Cómo reaccionarían aquellos que se sentían amenazados por su nueva fuerza? Mientras sus corazones se entrelazaban en búsqueda de dignidad y respeto, el eco de sus verdades formaba un conjunto armónico que podría llegar a incomodar. Soledad sabía que este nuevo paso podría ser el umbral para un cambio, pero también podría desencadenar consecuencias imprevistas. Mientras su determinación crecía, el murmullo de inquietud permanecía en su interior. Estaba preparada para el enfrentamiento que podía llegar. La brisa del amanecer traía consigo la posibilidad de una transformación, pero también la amenaza de la resistencia. Se enfrentaba a su mayor dilema: enfrentar la adversidad a riesgo de su seguridad personal y la de las mujeres que habían confiado en su guía. La pregunta era clara, resonando en su mente. ¿Sería capaz de encarar la sombra que se acercaba? La respuesta podría cambiar no solo su futuro, sino el de muchas más.
Con el eco de las historias aún vibrando en el aire, Soledad se encontró ante una encrucijada. Sabía que el poder del momento podía desvanecerse como el vapor en una mañana fría si no lo cuidaba con determinación. Al salir del refugio tranquilo que había creado, el bullicio del mercado la golpeó como una ola, y con él el murmullo de advertencias que empezaba a crecer en su mente. Pasaron los días, y la reunión de la semana anterior continuó reverberando en su ser. Las mujeres volvían, compartían, pero también empezaban a mirarse con una mezcla de esperanza y temor. El cambio empezaba a tomar forma, pero la resistencia que había anticipado ahora se hacía tangible. Sentía una presión constante, como si los ojos se volvieran hacia ella como depredadores, esperando el momento adecuado para atacar. Mientras montaba su puesto, decidió que era momento de dar un paso más. Reflexionaba sobre sus habilidades y capacidades. Había escuchado las historias de las demás, pero se dio cuenta de que había algo que tampoco había explorado por completo. Su propia voz podía ser más que un altavoz. Podía ser un faro. Si lograba articular de forma clara y fuerte las injusticias, podía unirlas en un propósito que no se detuviera detrás del miedo. Días después, se organizó un nuevo encuentro, esta vez con un enfoque más estructurado. Hablemos de lo que nos molesta, propuso enérgicamente. Quería dirigir las conversaciones hacia las dificultades que enfrentaban en sus respectivas ventas, pero más importante aún, cómo esas pequeñas batallas reflejaban luchas más amplias en su vida diaria. La respuesta fue diversa. Algunas mujeres, reconociendo la gravedad de las situaciones expuestas, comenzaron a abrirse aún más. Había temores sobre el acoso de los hombres en el mercado, las drásticas medidas que tomaban los vendedores más establecidos para desalentarlas y sus luchas personales tras de cada ramo vendido. Pero cada una de esas historias, cada relato cargado de dolor y dedicación, era también un paso hacia la liberación. Soledad empezó a establecer conexiones entre todas esas narrativas. En su mente, las piezas del rompecabezas se unían, y una idea más amplia ocupaba su pensamiento. Si podían hacer visible lo invisible, si unían sus historias bajo un mismo techo de autenticidad, tal vez pudieran conmover a quienes efectivamente podían ayudarles. Sin embargo, con cada historia que compartía, las amenazas se hacían más concretas. Un día, mientras hablaba, un grupo de hombres las observaba desde la distancia, con miradas que transmitían desaprobación. Soledad sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabían que aquellas mujeres estaban despertando a su verdad, y eso podía incomodar a muchos. Se dio cuenta de que este movimiento podría llevarla a una confrontación directa con aquellos que, en la sombra, se alimentaban de su silencio. Las palabras le parecieron más pesadas que nunca, y decidió que tenía que ser aún más valiente. Al final de cada reunión, cerraba con una invitación sincera. No estamos solas, y nuestra voz merece ser escuchada. ¿Pero realmente estaba dispuesta a enfrentar lo que se avecinaba? Esa noche, mientras su mente daba vueltas entre las historias compartidas y la inminente confrontación, se preguntó si podría transformar el miedo en determinación o si el riesgo podría aplastarla. El futuro se presentaba como un terreno resbaladizo, donde sus decisiones podían cambiar el rumbo de su vida y la de sus compañeras. Soledad respiró profundo, sintiendo el peso de lo que estaba en juego. Cuando el amanecer le dio la bienvenida, la siguiente reunión estaba programada, pero una inquietud la asaltaba. ¿Sería capaz de soportar la tormenta que se aproximaba o se vería desbordada por sus propias decisiones? Soledad se despertó con la luz matutina filtrándose a través de las rendijas de su ventana. Mientras los primeros rayos iluminaban su habitación, un sentimiento de determinación la empapó. Sabía que el día que le aguardaba
podía ser decisivo no solo para ella, sino para todas aquellas mujeres que habían encontrado en sus diálogos un pequeño refugio. Se levantó y comenzó a repasar en su mente las historias, las preocupaciones, los miedos y esperanzas que cada una había compartido. Cuando llegó al mercado, un aire de tensión le dio la bienvenida. El murmullo habitual se mezclaba con miradas inquisitivas que la seguían a cada paso. Era evidente que la noticia de sus reuniones se había esparcido. Quizás no todos estaban listos para el cambio que ella buscaba. Se detuvo por un momento, mirando el salón donde iba a llevar a cabo la reunión. Dentro de ella, una batalla interna tenía lugar. Decidió que no podía dejar que el miedo la paralizara. Esto no trata de mí, se recordó. Era más grande que su incomodidad. Intentando canalizar esa energía, tomó su lugar en el frente, y al ver las caras reunidas ante ella, supo que su voz debía ser una espada, afilada, fuerte y lista para entrar en acción. Hoy no solo haremos cuentas de lo que nos incomoda, sino que formularemos un plan. Comenzó con un aire de firmeza que sorprendió incluso a las más escépticas. Las mujeres la miraron atentas. Había un eco de valía en su postura, un gesto que decía, «Este es nuestro momento». Así, cada una comenzó a sacar fuerzas para hablar de sus experiencias y de los obstáculos que enfrentaban en su día a día. Con cada relato, Soledad sentía que en su interior crecía la fuerza de la comunidad visible. La autenticidad de esas mujeres comenzó a articularse, formando una red de apoyo. Y cuando una voz temblorosa mencionó el acoso que sufría en el mercado, una chispa iluminó la sala. Era el momento. Había que convertir el dolor en acción. Se dio cuenta de que si todas ellas decidían hablar con el mismo coraje, podrían enfrentar a quienes se escondían detrás del silencio. Y eso podría cambiarlo todo. Sin embargo, la sensación de alerta persistía. Las miradas de desdén y desaprobación ya no eran solo susurros, eran amenazas abiertas. En un rincón, un grupo de hombres empezó a reunirse, observando y comentando entre ellos. La tensión era palpable y podría estallar en cualquier momento. Soledad sintió que el aire se volvía pesado, como si cada palabra pronunciada aumentara la precariedad de la situación. Un nudo se formó en su estómago mientras recordaba sus propias inseguridades. Ahí estaban los ecos del miedo que había enfrentado toda su vida. Pero a medida que escuchaba las historias, esos ecos se dispersaron, siendo reemplazados por el rugido de una determinación colectiva. «Hoy no seremos un puñado de voces aisladas», exclamó, sintiendo que el impulso crecía en ella. «Hoy vamos a unir nuestras historias y nuestras luchas. No vamos a permitir que nos silencien». Las mujeres a su alrededor empezaron a asentir. El fuego en sus ojos parecía reflejar la convicción que ahora emanaba de Soledad. Pero, por otro lado, aún persistía la sombra del enfrentamiento. Era consciente de que lo que había empezado como un simple compartir de experiencias estaba evolucionando hacia algo mucho más grande y peligroso. Mientras la reunión continuaba, su mente divagaba entre la emoción del momento y el peligro que acechaba. Aquellos hombres no se quedarían callados, y lo que había pronunciado no podría tomarse a la ligera. Una pregunta resurgió con creciente urgencia. ¿Sería capaz de proteger a las mujeres que ahora confiaban en ella, o el miedo la traicionaría en el momento crucial? Cuando cerró la reunión, mirando a cada una de sus compañeras, sintió que la línea entre el compromiso y la confrontación se volvía cada vez más delgada. La noche se acercaba, y con ella la incertidumbre de lo que vendría. Pero el fuego que había encendido en sus corazones no podía ser ignorado. Mientras se retiraban, un latido de desafío resonó dentro de Soledad. Estaba lista para lo que sea que se avecinara. El aliento de la tormenta se sentía en el aire.
¿Podría realmente enfrentar a quienes velaban por su silencio o se vería arrastrada a la oscuridad del miedo que tantas veces había conocido? El día siguiente se presentó con un cielo gris y denso, reflejando la incertidumbre que había comenzado a anidar en el pecho de Soledad. Mientras caminaba hacia el mercado, la presión en su pecho aumentaba con cada paso. Aún así, decidió que no podía desistir. Existen momentos que definen no solo a una persona, sino a todos los que la rodean, pensó, convencida de que su papel sería el de un faro en medio de la confusión. Al entrar al mercado, el murmullo habitual se detuvo. Las miradas poco amigables de los hombres de la víspera se bastaban para hacer que el aire se volviera más pesado. En ese instante, Soledad sintió una oleada de dudas invadirla. ¿Qué derecho tenía a liderar cuando su propia confianza tambaleaba al borde del abismo? Se obligó a recordar las historias que había escuchado, cada experiencia que la había llevado a ese punto. Eran ellas, esas mujeres, las que necesitaban este cambio, y su valentía debía ser la chispa que encendiera la hoguera de la resistencia. Se desplazó hacia un rincón del mercado donde había sucedido su primer encuentro. Allí, la multitud de mujeres la esperaba. Sus rostros reflejaban la inquietud, pero también una resoluta necesidad de hablar. Hoy es el día, decidió, con una determinación renovada. Quiero que todas ustedes hablen, comenzó, consciente de que su voz temblaba. No se trata de mí, se trata de nosotras, de lo que hemos vivido y enfrentado. Los murmullos comenzaron a fluir, una voz, luego otra, y finalmente un torrente de relatos crudos llenó el ambiente. Cuerpos temblorosos recobraban fuerza al compartir las penurias, los miedos y las batallas cotidianas. Soledad se dedicó a escuchar, a hacer preguntas, a crear un espacio seguro donde cada palabra, cada historia, se volvía un ladrillo en la construcción de un nuevo camino. Pero mientras las voces se entrelazaban, un par de ojos astutos entre el grupo de hombres se fijaron en su reunión. La atmósfera se tornó hostil, y por un momento Soledad sintió que el tiempo se detenía. El desafío era palpable. «Tenemos que organizarnos», pronunció con firmeza, sacudida por un impulso casi instintivo. «No se trata solo de hablar. Debemos ser estratégicas, tener un plan claro». Las mujeres asentían, como si ella abriera una puerta hacia un futuro diferente. En su mente se arremolinaban recuerdos de su niñez, momentos en los que había tomado decisiones que la habían llevado a evitar confrontaciones, a permanecer en la sombra. Pero ahora su propio crecimiento dependía de que se atreviera a poner en riesgo lo que más valoraba, la seguridad de aquellas mujeres y también su propia voz. El clamor de las inseguridades brotaba nuevamente. ¿Qué tal si no puedo mantenernos a salvo? ¿Y si esto termina en un desastre? Las dudas comenzaron a generar un eco ensordecedor en su mente. Sin embargo, cada historia contada la nutría con fortaleza. Así fue como la idea de comunicar una visión corroborada por la experiencia se volvió clara y enfocada en su mente. Comenzó a trazar pasos a seguir, como si cada palabra se convirtiera en una estrategia escrita en el aire. Se trataba de ser visibles, de convertir el miedo en una fortaleza colectiva. Cuando acabó de hablar, sintió que había ganado algo más que confianza. Había comenzado a ver potencial en ella misma, algo que, hasta entonces, había estado adormecido. La reunión llegó a su fin, pero no el desafío. Sentía un imperativo en su interior que pulsaba como un tambor. Quizás el verdadero peligro se encontraría en no avanzar, en no desafiar a quienes siempre habían hecho del silencio su arma. Mientras se retiraba, una sombra se deslizó entre ella y el grupo de hombres, como un presagio de que no todo estaba dicho. Hoy marcamos el primer paso hacia la revelación de una verdad que muchos no quieren escuchar.
murmuró para sí misma, sintiendo el peso del cambio a sus espaldas. Pero el eco de su determinación resonaba también como un reto. ¿Sería suficiente esta vez o el miedo volvería a ganarle la partida? La noche caía y con ella venía la incertidumbre de lo que estaba por venir. Una decisión asomaba en su horizonte. Podría ser el momento de actuar, de confrontar a quienes la observaban con desdén, o podría elegir la prudencia y regresar a la familiaridad del silencio. Con los latidos del desafío marcando el compás de su existencia, se adentró en la oscuridad, lista para descubrir si estaba preparada para llevar a cabo la transformación que prometía. El silencio envolvió a Soledad mientras cruzaba la calle hacia su casa. Su mente giraba como una vorágine, martillando diversas posibilidades y caminos potenciales. Cada paso que daba era un recordatorio de la encrucijada en la que se encontraba. La responsabilidad de liderar pesaba sobre sus hombros como una pesada carga, pero también sentía un chisporroteo de energía en su interior. Era el hambre de cambio que había comenzado a cocinarse en su corazón, preparándola para lo que vendría. Al llegar a su hogar, la falta de luz la envolvió, creando un espacio donde podía reflexionar. Se sentó en la mesa de la cocina, su mente aún resonando con las voces de las mujeres que había conocido. Habían depositado en ella sus miedos, sus traumas y sus esperanzas. Era el momento de ir más allá de la mera escucha. Necesitaba conectarse con ese fuego interno y transformarlo en algo tangible. El primer paso era adquirir conocimientos sobre los hombres que se habían opuesto a su reunión. Soledad sabía que los rumores volaban rápido en el mercado, pero cualquier información requerida para planear el próximo encuentro debía ser precisa. Se levantó, decidida a buscar a su amiga Clara, quien había trabajado durante años en la vigilancia del mercado. Estaba segura de que tenía acceso a detalles que serían cruciales. Cuando llegó a la casa de Clara, la encontró sentada en la sala de estar, rodeada de telas de colores vibrantes que vendían en el mercado. Sin rastro de ansiedad en su rostro, Clara la miró con curiosidad. «¿Qué te trae por aquí, Soledad?», preguntó, alzando una ceja. «Necesito tu ayuda. La reunión fue un éxito, pero también atrajo a algunos hombres que se sienten amenazados. Quiero saber más sobre ellos», explicó Soledad mientras se sentaba frente a ella. Clara asintió, la seriedad de la situación reflejada en sus ojos. «Escuché que hay un grupo de hombres que no permite que las mujeres sean vistas en el mercado como iguales. Están en la sombra, vigilantes». Ese nuevo conocimiento abrió la puerta a una estrategia más concreta. Clara compartió historias sobre estos hombres, cómo se organizaban y qué recursos tenían. Fue en ese instante que Soledad sintió que cada fragmento de información era un ladrillo en la construcción de su propia fortaleza. Sin embargo, la voz interior que la había seguido la noche anterior también retornó. ¿Acaso estaba lista para enfrentarse a estos hombres directamente? Mientras Clara hablaba, Soledad reflexionaba sobre su infancia, recordando momentos en los que había optado por callar y evitar conflictos. Pero el antiguo mecanismo de defensa ya no parecía suficiente. El riesgo de la inacción era aún mayor. Necesitaba confrontar sus temores para poder ayudar a todas esas mujeres que confiaban en ella. La determinación se convertía en su aliada. «Soledad, debes tener un plan», interrumpió Clara, despertando a Soledad de su trance intelectual. Tener información no es suficiente si no se transforma en acción. Así, Soledad comenzó a diseñar un marco estratégico. Enumeraba necesidades y prioridades en un papel, desde reforzar la comunicación entre las vendedoras hasta crear un espacio seguro donde pudieran compartir y planear sin temor. Su mente se iluminaba, cada idea surgiendo como un esbozo de futuro, cada posible acción alineándose con su propósito. Sin embargo,
Mientras trazaba sus planes, un escalofrío de incertidumbre la atravesó. Pensamientos de cómo sería recibir la respuesta de aquellas mujeres resonaban en su mente como ecos. ¿Y si ellas no tenían la misma determinación que ella? ¿Y si no querían arriesgarse? Necesitaba proyecciones de apoyo, aquellas que respaldaran su fervor. La guitarra en la esquina de la sala comenzó a resonar con un sonido suave. El canto de Clara la sacó de su meditación. En ese momento, la música se convirtió en un símbolo de unión y potencial. Soledad se dio cuenta de que podía ser la voz que resonara en los corazones de las mujeres, pero para eso debía tener el coraje de actuar y abrir el camino. Antes de marcharse, Clara la detuvo. «Ten cuidado, Soledad, no puedes subestimar la resistencia que encontrarás». Las palabras pesaron en el aire, multiplicando la tensión de lo inminente. «Lo sé», contestó Soledad, sintiéndose atrapada en un mar de decisiones. «Pero he tomado una decisión. No puedo ser una espectadora. La verdad debe ser expuesta». Así, con una resolución ardiente, se despidió de Clara, sabiendo que sus pasos hacia adelante serían ineludibles, marcando un camino hacia lo desconocido. Cada decisión la acercaba más al umbral de un cambio radical, donde la valentía se pondría a prueba. Mientras caminaba hacia la oscuridad de la noche, un murmullo se formó en su interior. La pregunta que la desvelaba resurgió. ¿Seré capaz de llevar a todas con espíritu valiente, o el miedo se interpondrá en nuestra lucha? Con estas inquietantes dudas marcando su compás, se adentró en la noche, lista para enfrentar su destino. La luz de la mañana entró en la cocina mientras Soledad preparaba un tazón de café. Las primeras horas del día ofrecían un espacio de claridad y contención que no había conocido en días. Sabía que enfrentaría una batalla por su verdad, pero una confianza inusitada comenzaba a afianzarse en su interior. Con cada sorbo, lo más profundo de su ser resonaba con una certeza renovada. Estaba lista para actuar. Se sentó al borde de la mesa y, con un bolígrafo en la mano, comenzó a anotar la lista de mujeres que conocía en el mercado. Sus rostros aparecían en su mente como una galería de fortaleza y vulnerabilidad. Había historias de sacrificio, risas y miedo en aquellas mujeres, y cada nombre se convertía en un ancla para su propósito. La elección de no dejar que el miedo dictara el camino crestaba su bajo. Sin embargo, no bastaba con una lista. La recopilación de información había sido un paso, pero el verdadero desafío sería inspirar a las demás a unirse a ella. ¿Pero cómo lograrlo? Las preguntas comenzaron a agolparse en su mente, pero en lugar de desestabilizarla, decidieron vivir en su ácido ira y resistencia. Estaba dispuesta a encontrar formas de transformar esas interacciones, de convertirlas en una llama que iluminara el camino. Decidida, se vistió rápidamente y salió a recorrer el mercado. Cada paso que daba resonaba en el suelo empedrado, un sonido que parecía empoderarla más. El bullicio del lugar la envolvía, los gritos de los comerciantes y la risa de los compradores se entremezclaban en una sinfonía que le animaba a continuar. Sin embargo, la noticia de su reunión previa había viajado rápido, y las miradas de desaprobación se cruzaban a modo de silenciosas advertencias. Se sentía observada, y eso encendía una mezcla de adrenalina y determinación. Mientras se acercaba a un grupo de mujeres que solían compartir la esquina del mercado, su corazón latía con fuerza. Pero no quería que el temor dominara su voz. Debía comunicar su visión y el impacto que podía tener. Respiró hondo y se armó de valor. «Hola, chicas», les dijo con una sonrisa, aun sintiendo la rigidez de la inseguridad en su estómago. «Sé que muchas de nosotras hemos estado sintiendo que algo no está bien. Quiero hablar sobre eso».
es hora de unirnos. Al escuchar sus palabras, las mujeres comenzaron a mirarse entre sí. Un par de ojos mostraron escepticismo, pero pudo ver el leve destello de esperanza en algunos rostros. Soledad continuó hablando, su voz volviéndose más fuerte y decidida. Habló sobre el poder de la unión y cómo juntas podían crear un espacio donde sus voces no solo fueran escuchadas, sino valoradas. No obstante, en su mente los ecos de su autocrítica rugían. ¿Y si fracasa? ¿Y si las pierdes? Cuestionaba una parte irreductible en su mente. Pero aquí, sentada frente a ellas, su corazón pitaba como un tambor de guerra. Ella sabía que debía seguir adelante. Una mujer mayor, a quien admiraba por su valentía, finalmente rompió el silencio. Soledad, podemos hablar, pero no tenemos el mismo miedo a las consecuencias. Esa respuesta creó un nudo en el estómago de Soledad. Sentía que estaba tocando un tema sensible. Yo sé que hay miedo, pero el momento de actuar ha llegado. Nos necesitamos las unas a las otras para enfrentarlo, replicó Soledad, convenciéndose con cada palabra que profería. Pero la conversación se tornó tensa. Algunas mujeres se sentían escépticas, mientras que otras comenzaban a inclinarse hacia su propuesta. La presión y el tiempo parecían jugar en su contra. A medida que la conversación avanzaba, sintió que parte de su determinación se fragmentaba. Era capaz de llevarlas a todas hacia el cambio. La lucha interna brotaba, recordándole cuán lejos quedaba su propio miedo. Sin embargo, una chispa también se avivaba. La posibilidad de que, al abrirse, al ser vulnerable y honesta, podría provocar un cambio real. Al final de la reunión, Soledad se sintió agotada pero a la vez empoderada. Había dado el primer paso, pero las dudas aún acechaban. A medida que caminaba de regreso a su casa, una mezcla de ansiedad y emoción la invadía. Había ganado la confianza de algunas, pero otras aún temían la confrontación. Un mensaje la sorprendió de pronto, vibrando en su bolsillo. Era un texto de Clara. He escuchado rumores de un encuentro significativo. Algo no va bien. Te necesito. Apareceré en el mercado mañana por la mañana. Esa notificación la recorrió de pies a cabeza, haciendo que su determinación floreciera una vez más. ¿Qué está tramando?, se preguntó. Lo que fuese, sabía que sería un punto de inflexión. Así, con el corazón intranquilo, se preparó para un nuevo desafío que prometía forjar aún más su camino hacia la verdad. ¿Qué tendría que enfrentar al día siguiente? Al despertar, la luz del amanecer se colaba con fuerza a través de las cortinas, bañando cada rincón de la habitación de Soledad. Había dormido poco. Su mente no había dejado de girar en torno a las conversaciones de la jornada anterior y el mensaje inesperado de Clara. A pesar del cansancio, un fuego nuevo ardía en su interior. Había decidido que cada frase contada podía acercarles más a su liberación. Con un impulso de energía inesperado, se levantó de la cama y se preparó. La urgencia latiendo en sus venas provocó que su rutina fuera más rápida que de costumbre. Mientras se vestía, miró su reflejo en el espejo y reconoció la inquietud en sus ojos. Sintió que cada pequeño rasgo de su rostro contaba una parte de su historia. Era el momento de ser más que un testigo de su propia vida. Al llegar al mercado, la escena era familiar, pero esta vez se sentía diferente. Los aromas de frutas frescas y especias envolvían el aire, pero Soledad sabía que debía ir más allá de lo habitual. Ignorando los murmullos que la seguían, el coraje crecía dentro de ella como un río que arrastra todo a su paso. Buscó inmediatamente a Clara entre la multitud. Sería su aliada en este esfuerzo. La encontraba conversando animadamente con un grupo de mujeres, transmitiendo un aire de confianza que Soledad deseaba poder replicar. Al acercarse, un nudo en el estómago la hicieron titubear, pero recordó las palabras que había compartido el día anterior.
las necesitamos las unas a las otras. Así que respiró hondo y se unió a la conversación. Clara, comenzó Soledad, sintiendo que cada palabra debía ser medida. Hemos hablado de empezar algo, de unir nuestras voces. ¿Te gustaría ayudarme a organizar un encuentro más formal? Las mujeres la miraron, algunas con curiosidad y otras con recelo. Aceptar el reto de ser líderes era un paso monumental, donde quedaba en evidencia lo que significaba ser vulnerable y a la vez responsable. Clara sonrió, un brillo en sus ojos que iluminó la incertidumbre de Soledad. Claro que sí, Soledad, pero necesitamos ser precisas. Hablemos de nuestros temores, de lo que nos une. La claridad en la propuesta fue un bálsamo para la ansiedad que arrastraba. Era un paso, una invitación a sacudir sus bases de miedo. Sin embargo, no podía sacudirse del todo la sensación de inseguridad que la seguía como una sombra. Mientras discutían otras formas de convocar a las mujeres, su cabeza se llenaba de dudas. Se cuestionaba si eran lo suficientemente fuertes para enfrentar lo que estaba por venir. ¿Estaba lista para liderar un cambio? Mientras Clara ideaba una estrategia, Soledad decidió que debía explorar su propia voz. Es momento de abordar lo que hemos estado sintiendo en silencio, confesó, y al decirlo, su propia valentía empezó a solidificarse. Clara asintió, motivando a las mujeres a compartir sus experiencias. Allí, en medio del bullicio del mercado, comenzaron a surgir relatos desgarradores y conmovedores, creando un lazo espontáneo entre ellas. La conversación se convirtió en un torrente de emociones, y a medida que compartían sus verdades, Soledad se sintió más fuerte. La luz del entendimiento se hizo presente, y hablaban con libertad acerca del miedo, de la opresión que habían vivido. Era un trabajo tedioso, pero cada palabra era un ladrillo en la construcción de una estructura sólida. No pasó desapercibido el hecho de que, a medida que se liberaban de esos secretos compartidos, la tensión en sus rostros se desdibujaba. Con cada relato iban sembrando la semilla del coraje. Cada mujer que hablaba contribuía a la creación de un nuevo espacio donde sus inquietudes eran escuchadas. Era un momento de descubrimiento mutuo, de unión en la vulnerabilidad. Mientras regresaban a casa al final del día, Soledad caminaba con una nueva perspectiva. La voz de su interior resonaba con fuerza. Había comenzado a forjar un camino, una lucha en la que no estaba sola. Pero la tensión aún persistía. Sabía que tenían que enfrentar la reacción de aquellos que se opondrían a su unión. Esa incertidumbre palpitaba, un recordatorio de que el verdadero desafío estaba por venir. ¿Cómo enfrentarían juntas la resistencia que sin duda se presentaría? Todo indicaba que las pruebas a las que se enfrentarían pondrían a prueba todos sus esfuerzos. Con ese pensamiento retumbando en su mente, Soledad recibió una notificación en su teléfono. Era un mensaje anónimo. He escuchado sus planes, están jugando con fuego. La inquietud se apoderó de ella. Las palabras eran como un eco ominoso. ¿Hasta dónde llegarían para silenciar sus voces? En ese instante, la urgencia de la verdad se clavó en lo más hondo de su ser. Ahora sabía que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Las horas posteriores al mensaje anónimo se tornaron interminables. Soledad se sentó en la mesa de su cocina, con el teléfono a un lado, sintiendo el peso creciente de la incertidumbre. El aire parecía espeso, viciado por la preocupación y los miedos que amenazaban con sofocar su nuevo propósito. De un lado, la posibilidad de la resistencia, la intromisión del miedo. Del otro, la luz de las historias compartidas que había comenzado a edificar con las mujeres del mercado. Era un tira y afloja entre el deseo de avanzar y la paralizante duda. Al día siguiente,
Decidió que no podía permitir que el terror se interpusiera en su camino. Se levantó con la determinación de ser proactiva. Mientras se duchaba, una idea latente comenzó a tomar forma. Necesitaba encontrar un lugar seguro para hablar, un refugio donde su grupo pudiera reunirse sin interrupciones ni miradas inquisitivas. Quería un espacio donde se sintieran libres de expresarse. ¿Dónde podría encontrarlo? El mercado había sido un buen inicio, pero su evolución requería un entorno diferente, uno donde pudieran enfrentarse a su realidad sin miedo a represalias. Con algo de valentía resonando en su interior, Soledad decidió hablar con algunos de los propietarios de los pequeños negocios que conocía. Un café cercano, frecuentado por muchas mujeres en su misma situación, parecía un buen lugar. Al llegar, encontró a la dueña, Teresa, una mujer cercana a su edad. Llevaba años dirigiendo el local, donde se respiraba un ambiente cálido y familiar, perfecto para lo que necesitaba. Tras una breve conversación, Soledad se sintió sorprendida por la receptividad de Teresa. «Claro que sí, Soledad. Este lugar es tuyo para lo que necesites», le aseguró la mujer, inyectándole una sensación de esperanza. Agradecida, Soledad dejó escapar una sonrisa, sintiendo que había encontrado un aliado inesperado en su empeño. De vuelta a casa, comenzó a organizar sus pensamientos. ¿Cómo reuniría a las mujeres? Necesitaba un discurso poderoso, algo que resonara con ellas y las impulsara a unirse. Priorizaría sus deseos más profundos, sus luchas cotidianas. Quería que comprendieran que su voz no solo importaba, sino que era crucial para su evolución. A medida que borraba de su mente las dudas, empezó a escribir una invitación a través de las redes sociales, sintiendo que cada palabra parecía empoderarla más. Necesitamos unir nuestras voces para ser escuchadas, para desmantelar los miedos que nos paralizan, escribió. A medida que las publicaciones se enviaban, una mezcla de nervios y emoción surcaba su cuerpo. Estaría dispuesta a enfrentarse a lo que pudiera venir. Sabía que lo más difícil aún estaba por llegar, pero había sacado fuerzas del vínculo que había comenzado a forjar con las demás mujeres. El hecho de tomar la iniciativa era un paso monumental hacia la convergencia de sus luchas individuales. Ahora eran parte de algo más grande. La respuesta fue inmediata. En cuestión de horas, comenzó a recibir mensajes de aliento, de mujeres que deseaban unirse. La ansiedad que antes la atormentaba se transformó en entusiasmo. Había encendido una chispa, entre ellas se sentía como una guía, una voz cuyo eco podía liderar cambios significativos. A medida que los días avanzaban, Soledad necesitaba prepararse mentalmente para la reunión. Sabía que no todas estarían de acuerdo, que algunos se resistirían, pero ya no podía esconderse. El temor a la oposición se transformó en motivación. Era el momento de ser esa voz que siempre había llevado dentro, de Wild Led by Action, no solo de intenciones. Un día antes de la primera reunión, recibió una llamada inquietante. Era Clara, su aliada. «Soledad, tenemos un problema. Los rumores están circulando en el mercado sobre lo que planeamos. Nos han advertido que hay quienes no quieren vernos unidas». El corazón de Soledad se detuvo. El desafío no solo sería interno, sino que el mundo exterior parecía dispuesto a mantenerlas en silencio. La sensación de desastre acechante, una sombra que se deslizaba tras cada palabra parpadeante, se apoderó de su mente. En su pecho, el fuego de la determinación creció, pero podrían enfrentar juntas la tormenta que se avecinaba. El momento de la prueba se cernía sobre ellas, y Soledad sabía que debía actuar para desmantelar los miedos antes de que otros lo hicieran por ellas. Llevaba la carga de sus esperanzas, y su camino estaba en sus manos. Sería capaz de enfrentar no solo los cuestionamientos externos, sino también los propios que el eco del miedo susurraba en su interior.
El día de la reunión amaneció con nubes grises y un aire de tensión palpable. Soledad se despertó con el eco de las advertencias resonando en su mente. Sin embargo, en lugar de dejarse dominar por el miedo, se aferró a la determinación que había cultivado en su interior. Este encuentro no era solo una convocación, era una oportunidad de empoderar no solo su voz, sino las de todas las mujeres que necesitaban ser escuchadas. Al llegar al café, la atmósfera era diferente. Las mujeres comenzaron a llegar, y con cada una que se sentaba a su alrededor, el murmuro de las inseguridades se desvanecía. Soledad miró sus rostros y sintió que, aunque la incertidumbre la rodeaba, la fuerza colectiva comenzaba a formarse. Cada historia contada era un ladrillo en la construcción de un nuevo espacio donde la dignidad y el respeto serían los fundamentos. Hoy vamos a compartir nuestras luchas y nuestras historias, comenzó su voz firme y resonante. No estamos solas. Juntas podemos desafiar lo que nos asfixia. Las miradas de las mujeres se entrelazaron, y comprendió que aquella no era solo su batalla, sino un movimiento que trascendía la individualidad. A medida que las historias fluyeron, cada relato se convirtió en un acto de valentía. Una tras otra, las mujeres comenzaron a abrirse, compartiendo experiencias de desigualdad y acoso en el mercado. Fue a través de esas palabras que la conexión entre ellas se hizo más fuerte. Soledad sintió un fuego arder en su interior, no solo de rabia, sino de una comunidad que empezaba a levantarse. Comprendió que su papel era ser el faro que guiara hacia la transformación. Mientras las horas pasaban, el café se llenaba de risas y lágrimas, de relatos que, aunque desgarradores, también estaban colmados de esperanza. Soledad sintió que las sombras que habían nublado sus vidas comenzaban a disiparse a medida que la voz del grupo se alzaba como un solo canto de resistencia. Era un momento de revelación, y ella se convirtió en el símbolo de esa lucha colectiva. Sin embargo, en la distancia el eco de las amenazas seguía presente. Rumores de grupos de hombres que no estaban dispuestos a permitir que las mujeres reivindicaran su espacio flotaban en el aire, actuando casi como un recordatorio constante de que la lucha no solo sería por sus propias voces, sino también por la libertad de ser vistas y escuchadas. Al final de la reunión, miró a cada una de sus compañeras. Este es solo el comienzo. No podemos parar aquí. Necesitamos ser visibles. Debemos enfrentarnos a aquellos que creen que el silencio es su herramienta, proclamó con pasión. Las mujeres, ahora unidas, se sintieron empoderadas y listas para desafiar cualquier adversidad. Días después, mientras se preparaban para organizar una manifestación pacífica, Soledad sintió que había surcado un viaje que la había llevado de la sombra a la luz. Había encontrado su voz y a través de ella había brindado un camino a la dignidad colectiva. La comunidad que habían construido se sintió firme y vibrante. Era tangible. El día de la manifestación, Soledad se había encontrado con el apoyo de varias mujeres y hombres del mercado, así como de aquellos que se habían unido a su causa. Al alzar su voz en plena calle, cada paso que daban era un acto de valentía. Las miradas de incredulidad se transformaron en respeto, y con cada grito de ¡basta!, la transformación se sentía cada vez más clara. Al finalizar la jornada, no solo habían logrado alzar sus voces, sino que también habían sembrado el comienzo de un cambio. Las mujeres se unieron a Soledad, proclamando su derecho a ser visibles. Habían conquistado la dignidad y al hacerlo, cada una había encontrado una nueva fortaleza en su interior. La transformación de Soledad no solo residía en el acto de hablar, se había convertido en un faro de esperanza, una líder con una voz que resonaba más allá de su propio miedo. Había alcanzado lo que alguna vez consideró inalcanzable: reconocimiento,
valor y la certeza de que juntas podían conquistar cualquier oscura tormenta. Ahora, al mirar al horizonte, la incertidumbre que antes la asolaba se había transformado en un camino claro, lleno de propósitos. Soledad sonrió, porque sabía con certeza que había logrado no solo un cambio personal, sino un cambio que resonaría a lo largo de sus vidas, las vidas de aquellas que habían comenzado a atravesar de la sombra a la luz. Mujeres empoderadas, unidas en un canto de dignidad, alzaron sus voces para utilizar su poder de manera efectiva. Así, el ciclo de la transformación se completó, mostrándoles que su lugar en el mundo era, y siempre sería, merecido. Ahora es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.